Buenos días, hermanos. Dios bendiga, es un gusto poder estar reunidos varias iglesias aquí para glorificar el nombre de nuestro Dios y ser edificados por medio de la predicación de su palabra. Y en esta mañana les voy a pedir que me acompañen. Vamos a estar exponiendo Efesios capítulo 1, que me acompañen con sus Biblias para dar lectura. Efesios capítulo 1, comenzando desde el versículo 3 al 14. Ese es el pasaje de esta exposición titulada Nuestra nueva posición en Cristo. Efesios capítulo 1. Yo voy a estar leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas, por si ven alguna diferencia. Sé que no todos usamos la misma versión. Voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Efesios capítulo 1, comenzando desde el versículo 3, dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con Él en el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre Dios eterno, santo y bendito, gracias te damos porque nos permites estar reunidos en tu nombre en esta mañana, para ser expuestos, para ser confrontados, para que por medio de tu verdad podamos seguir siendo transformados a la preciosa imagen de tu Hijo Jesucristo, en santidad, en perfección, en amor, en justicia. Sigue orando en tu pueblo por medio de tu palabra. Úsame en esta mañana en la predicación, usa a todos los predicadores y podamos salir de aquí confrontados, renovados, edificados. Usa cada una de las exposiciones y usa a mí en este momento. Tu Espíritu Santo sea con cada mente, con cada creyente, para que estas verdades puedan ser aplicadas a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy en día vivimos en una cultura que está muy confundida en cuanto a lo que es la identidad. Y ahora nosotros tenemos que lidiar con la identidad de género. Hoy en día vemos ejemplos extremos como los llamados Therian, personas que creen que su identidad es de ser animal. Y aunque su autopercepción es sincera, no corresponde a la realidad. Y eso nos lleva a una pregunta clave: ¿quién define lo que realmente es nuestra identidad? ¿Es nuestra percepción? ¿Nuestro pasado? ¿Nuestras experiencias? ¿O es Dios? Porque si somos honestos, aún como creyentes, muchas veces vivimos así. Nos definimos bajo nuestra propia percepción. Nos definimos por nuestro pecado, por nuestras luchas, por nuestro pasado, y no por lo que Dios ha declarado que somos en Cristo. Pero la Escritura corrige completamente eso. Pablo les escribe a los Efesios para afirmar su identidad en Cristo y mostrarles las riquezas de la salvación que ya poseen, de modo que vivan conforme a esa realidad. Lo hace doctrinalmente en los capítulos del 1 al 3, explicando lo que Dios ha hecho en Cristo. Y prácticamente
especialmente de los capítulos 4 al 6, llamándoles a vivir de una manera digna de esa identidad. Y miren el versículo 3, como Pablo habla en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese bendito sea no solo es una expresión de alabanza, es el fundamento de todo lo que sigue. Es como si Pablo dijera: bendecimos a Dios porque Él ya nos bendijo. Y observen esto, dice aquí que es con toda bendición espiritual. No hay nada que le falte al creyente en cuanto a su salvación. En Cristo la provisión está completa. Eso significa que nuestra identidad no está apenas en construcción. No depende de cómo nos sentimos en el momento y no depende de nuestras circunstancias. Está definida por Dios, establecida en Cristo y asegurada en los lugares celestiales. Pablo está declarando una realidad espiritual que lo transforma todo. Pensemos en alguien como John Newton, el autor del himno Sublime Gracia. Antes de conocer a Cristo, él fue un traficante de esclavos. Vivió en pecado, endurecido, lejos de Dios. Pero el Señor lo alcanzó con su gracia. Newton nunca negó su pasado, pero tampoco vivió definido por él. Su identidad ya no estaba en lo que fue antes. Ya no era un traficante de esclavos, sino un redimido por la gracia de Dios. Y esa nueva identidad transformó su vida completamente. Eso es lo que Pablo está evidenciando. La realidad de nuestra identidad por la nueva posición que ahora tenemos en Cristo. Y observen el versículo 4. Ese por qué es el conector que introduce la razón de todo lo que Pablo va a desarrollar. Nos muestra que lo que sigue no es independiente, sino que fluye de una causa. Dios ya nos ha bendecido en Cristo. Y a partir de ahí, Pablo comienza a desplegar esas bendiciones espirituales. Y eso nos lleva al primer punto de esta mañana. Esta sería la primera bendición espiritual, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pablo no habla de la salvación en términos presentes, ni siquiera en méritos humanos. Lo que aquí proclama es algo radicalmente distinto. Antes de la fundación del mundo. Y eso no significa que fue en Génesis capítulo 0, versículo 30. Y luego ya después vemos Génesis 1:1 en el principio. No. Está hablando de lo que en teología se le conoce como la eternidad pasada, que se refiere al tiempo eterno, antes del principio de la creación. Pablo nos lleva antes del tiempo, antes de la creación, antes de que existiéramos. Él ya había determinado salvar a un pueblo en Cristo. No un pueblo abstracto conformándose en el tiempo, sino un pueblo de gente determinada. Y para entender eso, necesitamos analizar el término que usa aquí, escogió. Ese término, ekeglomai, significa seleccionar, hacer una selección o escoger para uno mismo. Ningún verdadero cristiano puede negar la realidad de la elección. Lo que sí puede ser debatible es la razón de esa elección. Pero la pregunta es, en última instancia, ¿por qué razón Dios me eligió a mí o a ti? ¿Por qué vio en el futuro que yo haría algo y en eso entonces decidió obrar? ¿O porque Dios así quiso? Esa es la pregunta. Y piénsalo, si Dios elige en base a la acción de un agente externo, ya no es elección, es reacción. Y lo maravilloso de esta doctrina es que esa elección no tiene nada que ver contigo. El texto mismo lo confirma. Observen que el texto no dice que fuimos escogidos por algo en nosotros o por algo que nosotros hayamos hecho, sino dice en Él. Cristo es el fundamento de nuestra elección. Es en Cristo que Dios pudo amarnos cuando estábamos condenados y éramos objetos de su ira. Fue Dios
quien tomó esa decisión de tomar un grupo de personas y unirlas a su Hijo. ¿Y quién puede anular su decreto? Si el Señor de los ejércitos lo ha terminado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Isaías capítulo 14, versículo 27. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Isaías 43, 13. Es decir, si Dios ya escogió un pueblo en Cristo, nadie puede frustrar su elección. ¿Sabes qué significa eso? Que si Dios te eligió para salvación, tú ya estás seguro en Cristo. Esto concuerda con lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Esto se resume que Cristo no echará fuera a ninguno que el Padre eligió en Él. Gloria a Dios por tan preciosa y segura salvación. Nuestra salvación no comienza con nuestra voluntad, sino en la voluntad soberana de Dios. Y esta verdad es profundamente consoladora, porque aunque somos llamados a esforzarnos, a perseverar y a crecer en la fe, el fundamento de nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Cuando nosotros fallamos, cuando luchamos aún con nuestro pecado remanente, cuando nuestras emociones fluctúan, nuestra esperanza no está en lo que sentimos en ese momento, sino que Dios ha determinado desde la eternidad. Por eso el creyente ya no se define por su pasado, ni por su pecado, ni por lo que el mundo dice de él. Nuestra identidad comienza en la elección soberana de Dios en Cristo. Esa elección tiene como fundamento a Cristo, pero también tiene un propósito. Versículo 4 continúa y dice: para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios no nos escogió simplemente para librarnos del juicio, sino para transformarnos. La elección tiene un propósito claro: nuestra santidad. La palabra santos habla de ser apartados para Dios. Dios nos eligió no para que viviésemos como queramos, en pecado, bajo nuestras propias doctrinas o incluso nuestras propias formas de oración. Dios nos eligió para que fuéramos un pueblo apartado para Él, para su gloria. Pero también dice que es sin mancha, que apunta a una pureza moral delante de Él. Hablar de algo sin mancha es tenerlo como impecable, es decir, perfectos. Eso es consistente con otros pasajes, como 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y también con Efesios capítulo 5, versículo 27, donde se nos dice que Cristo se presentará a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Podemos ver claramente que la santidad no es la causa de la elección, es el propósito de la elección. Dios no nos escogió porque nosotros éramos santos, nos escogió para hacernos santos y perfectos en Él. A lo mejor hoy vienes cargado de pecado, en constantes luchas y pruebas. Estás rodeado de tentación y abrumado por este aplastante mundo, con toda su confusión. Pero tu seguridad no depende de tu debilidad, depende del Todopoderoso que no te dejará. Y eso nos da esperanza. Porque aunque hoy luchamos con el pecado, nuestra santificación no es incierta. Está garantizada por el propósito eterno de Dios. Un día seremos perfectamente santos, sin pecado, completamente conformados a la imagen de Jesucristo.
Pero mientras ese día llega, esta verdad también hoy nos confronta. No vivimos en santidad para ser aceptados. Vivimos en santidad porque ya hemos sido aceptados en Cristo. Así que el creyente debe dejar de vivir como si aún estuviera tratando de ganar el favor de Dios. En Cristo ya hemos sido presentados santos delante de Él. Hermanos, esta bendición no es algo que estamos buscando, es algo que ya tenemos en Cristo. Nuestra identidad no comienza en lo que somos por naturaleza, sino en lo que Dios decidió desde la eternidad en Cristo. Qué gran bendición es ser elegidos en Cristo para santidad. Ahora veamos la segunda bendición, versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Si la elección nos lleva a la eternidad pasada, la adopción nos lleva a la intimidad presente con Dios. Dios no solo decidió salvarnos, decidió hacernos sus hijos. Eso es algo asombroso. No nada más nos salvó para que anduviéramos ahí como huérfanos, sino que nos tomó, nos salvó para tomarnos como hijos. Dice el texto que para eso nos predestinó. Y la palabra aquí predestinó refuerza nuevamente que esto no es accidental ni condicionado por el hombre. Fue una decisión eterna, deliberada y amorosa de Dios. Y luego aquí la palabra adopción es un término profundamente rico. En el contexto bíblico no es simplemente recibir a alguien en casa como un invitado, sino es darle como propiedad, darle nombre, darle herencia, derechos e incluso una relación más íntima. Implica un acto legal donde también nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto concuerda con lo que vemos en Juan capítulo 1 versículo 12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dios no solo nos rescató del pecado, nos introdujo en su familia. Ya no somos extraños, ni enemigos, ni ajenos. Somos hijos amados. Esa es la bendición que tenemos. Y Pablo nos da el fundamento de esa bendición. Versículo 5 continúa: conforme a la buena intención de su voluntad. Eso significa que la adopción no se basa en mérito humano, sino en el deleite soberano de Dios. Dios no nos adoptó porque vio algo digno de nosotros. Nos adoptó porque así le agradó a Él. En pocas palabras, Dios nos adoptó porque así quiso. Y repitiendo Isaías, ¿quién puede frustrar lo que Él quiso hacer? Esto destruye todo orgullo humano y exalta la gracia divina. Él decidió amarnos. Como dice Deuteronomio capítulo 7, del 7 al 8, hablando del pueblo de Dios. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, por ser el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó. Así quiso Él amarnos. La raíz de nuestra adopción no está en quienes somos, ni en lo que hemos hecho. Está en el corazón de Dios. Y eso es seguridad para el creyente. Porque si nuestra adopción dependiera de nuestros esfuerzos, dependiera de nosotros, sería muy inestable. Seríamos como hijos berrinchudos que se la pasan gritándole a su padre. Ingratos e inconscientes del amor que ya tenemos. Pero como depende de Dios, quien es el fundamento de esta bendición, entonces nuestra seguridad es firme e inmutable. Pero esta bendición también tiene un propósito. Versículo 6 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios no solo nos salva y nos adopta para nuestro beneficio, lo cual es una gran bendición, pero el propósito final o principal es para la manifestación de su gloria. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Y adoptarnos no es diferente.
es más bien parte de eso. Nuestra adopción exalta la gracia de Dios. Muestra que Él toma pecadores, enemigos, indignos y los hace hijos. Qué gracia tan sublime, tan maravillosa, que nos muestra el amor de Dios en Cristo. Como lo vemos en 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Pero observen cómo lo dice Pablo: para alabanza de la gloria de su gracia. Él será glorificado por su gracia, por medio de la alabanza de su pueblo. Ese pueblo que Él eligió y adoptó de su buena voluntad. Es para alabarle y glorificarle. Eso deja claro que la salvación no termina en nosotros, termina en la gloria de Dios siendo exaltada. Inicia con la elección de Dios y termina en la adoración a Dios. Somos un pueblo que encuentra su identidad como adoradores que glorifican al Rey majestuoso. Versículo 6 continúa, dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La idea aquí, a la luz del griego, es que Dios no solo nos adoptó, sino que ha derramado su gracia sobre nosotros en Cristo. Podríamos expresarlo de esta manera, con la cual nos ha bendecido en el amado. Es decir, Dios nos ha hecho objetos de su favor en el Hijo amado. Y eso es clave. Si estamos en el amado, somos aceptos tal y como Él es acepto. Dios no nos mira aislados de Cristo, nos mira en Cristo. Dios nos ha cubierto con su gracia, nos ha unido a su Hijo y ahora somos recibidos delante de Él con el mismo amor con el que Él ama a su Hijo. ¡Wow! ¿No es eso asombroso? Como para maravillarnos de tan grande bendición y adorarle por siempre por su maravillosa y sublime gracia. Aquí está una de las verdades más gloriosas del Evangelio. No somos aceptados en nosotros mismos, sino en Cristo. No hay nada en nosotros que podría mover a Dios a amarnos o hacer algo en nuestro favor. Todo es por Cristo y en Cristo. No significa que Dios no nos recibe por lo que somos, sino por lo que Cristo es. La aceptación que Cristo tiene delante del Padre es la misma aceptación que ahora nosotros tenemos en Él. Todo esto debe de cambiar completamente la manera en la que vivimos. El creyente ya no vive como un huérfano espiritual, ya no vive tratando de ganarse el amor de Dios, no vive con temor de ser rechazado. Por eso el creyente debe dejar de vivir como si aún estuviera fuera del favor de Dios. En Cristo ya hemos sido recibidos, ya hemos sido agraciados, ya estamos en el amado. Ahora tenemos un Padre con acceso y aceptación a su familia. Hermanos, esta bendición no es algo que estamos buscando, es algo que ya tenemos en Cristo. Nuestra identidad ya no es de rechazo, es de aceptación en Cristo. Ya no es de condenación, es de justificación. Ya no es de distancia, es de cercanía e intimidad con nuestro Dios. Qué gran bendición es ser adoptados como hijos para alabanza de la gloria de su gracia. Tercera bendición. Versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre. La redención es un término que habla de rescate, de liberación mediante el pago de un precio. Es un concepto profundamente arraigado en el Antiguo Testamento, especialmente en el contexto de esclavos. Un esclavo no podría
librarse a sí mismo, necesitaba que alguien pagara el precio de su rescate. Por ejemplo, en Levítico 25 se establece que un pariente cercano podía redimir a alguien que había sido vendido como esclavo. Y en el Éxodo, Dios mismo redime a Israel de la esclavitud de Egipto. Así como nosotros estábamos esclavizados al pecado, bajo condenación, sin capacidad de librarnos a nosotros mismos, pero Cristo vino como nuestro Redentor y Él pagó el precio, no con cosas perecederas, sino con su propia preciosa sangre. Como dice 1 Pedro 1, 18 al 19, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, la sangre de Cristo. Muchos creen que porque somos elegidos ya no tenemos que andar en santidad. Pero como observamos, ese es el propósito de nuestra elección. Ya han escuchado una vez algo, siempre es algo. Es una realidad. Pero en medio de esa verdad piensan que, pues como ya nada me puede quitar la salvación, puedo vivir en pecado, ya soy salvo. Pero ese pensamiento solo indica que no lo eres. Porque no estás valorando el precio que se pagó. Y si no puedes ver el precio tan alto que tuvo que pagarse por ti, tú mismo no eres salvo. Nuestra libertad no fue barata. Costó la vida del Hijo de Dios. Esa es la bendición que se nos otorga en Cristo. Redención por medio de su sangre, que fue derramada por nosotros en nuestro lugar. Y podemos ver el resultado más maravilloso. El texto continúa: el perdón de nuestros pecados. La redención es un resultado inmediato. Perdón de nuestros pecados. Y tienes que verlo desde la perspectiva de quién es Dios. Dios nos perdona y Él no hace las cosas a medias. Su perdón no es parcial, no es progresivo, no es condicionado, es un perdón real y completo. Dios no solo ignora el pecado o lo deja sin castigo, lo perdona plenamente en Cristo, quien recibió el castigo en nuestro lugar. Como dice el Salmo 103:12, como estaba de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Un perdón limpio. Eso significa que el creyente ya no vive bajo una culpa judicial delante de Dios. El pecado ya ha sido tratado en la cruz. Y ahora cuando pecamos, conscientes del precio que se pagó, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Ahora nos dice el texto, ¿cuál es el fundamento de esta bendición? Versículo 7 dice, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. El perdón no es limitado ni escaso. Fluye de las riquezas infinitas de la gracia de Dios. Ahora diré esto como es. Esa es la realidad, y sé que a lo mejor muchos pudieran tomarlo mal. No importa cuánto peques, Dios te va a perdonar por las riquezas de su infinita gracia. Sin embargo, eso no quiere decir que tengas la libertad para pecar. Su amor y su perdón por su sublime gracia no son excusa para pecar, más bien son la razón para no pecar. Es abundante y maravillosa su gracia como para abusar de ella. Pero la realidad es que nosotros pecamos todos los días. Necesitamos constantemente de las riquezas infinitas de la gracia de Dios. Y
Qué bendiciones que Dios no perdona con medida, perdona en abundancia. Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo explica precisamente eso. El hecho de que esto sea una verdad no significa que puedo pecar. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Pero si el fundamento de nuestra redención es según las riquezas de su gracia, nuestra salvación no descansa en la magnitud de nuestro arrepentimiento, sino en la abundancia de su gracia. Versículo 8 continúa. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Aquí Pablo introduce un término muy importante en el Nuevo Testamento, la palabra misterio. Misterio no significa algo que no pueda conocerse, ni algo que está oculto para siempre. Significa algo que estaba escondido en el plan de Dios, pero que ahora ha sido revelado plenamente en Cristo. Esto es consistente con lo que Pablo dice en Colosenses 1, 26 al 27. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dios ha revelado su plan redentor, y ese plan tiene un centro, la persona de Jesucristo. Lo que antes estaba en sombras, en tipos, en promesas, ahora ha sido plenamente manifestado en el Evangelio. Esto nos muestra que nuestra redención no fue improvisada. No es una reacción de Dios al pecado del hombre. Forma parte de un plan eterno, sabio y perfectamente ejecutado por Dios. Pablo expresa que esto fue la buena intención que se propuso. Dios se propuso intencionalmente, no casualmente. Esto debe de producir en nosotros una confianza y adoración, porque nuestra salvación no descansa en algo incierto, descansa en el plan eterno de Dios, revelado y cumplido en Cristo. La pregunta que ahora Pablo responde: ¿cuál es el propósito final de todo esto? Dios se propuso esto intencionalmente en Cristo, versículo 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nuestra redención no es un evento aislado, es parte de un propósito cósmico, que todo sea reunido bajo el señorío de Jesucristo. Colosenses 1:20 lo afirma: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. En otras palabras, todo es de él, por él y para él. A él sea la gloria para siempre. Amén. Ese es el grande y glorioso propósito intencional de Dios al reunir todas las cosas en Cristo. Y todo esto redefine completamente nuestra identidad. Nuestra posición delante de Dios existe porque Cristo ya pagó completamente por ella para hacernos un pueblo reunido en Él. Hermanos, miren la bendición que tenemos en Cristo. No somos condenados, no somos más esclavos, ni vivimos ya bajo ira. Ahora vivimos bajo gracia, como redimidos y perdonados. Por eso el creyente debe dejar de vivir como si aún estuviera bajo condenación. Como redimidos por la sangre preciosa que ya se pagó, debemos rechazar la culpa y la vergüenza que ya fueron clavadas en la cruz. Vive en la libertad de haber sido completamente perdonado por las abundantes riquezas de su gracia en Cristo. Hermanos, esta bendición no es algo que estamos buscando, es algo que ya tenemos en Cristo.
Nuestra identidad ya no está en la culpa, no está en la vergüenza, no está en el pecado pasado. Está en la sangre de Cristo. Qué gran bendición es haber sido redimidos por su preciosa sangre. Cuarta bendición, versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia. En Cristo no solo hemos sido salvados, hemos sido hechos herederos. Esto implica que ahora participamos de lo que le pertenece a Cristo. ¿Y qué le pertenece a Cristo? Que a nosotros también ahora tendremos en Él. Le pertenecen el reino, la gloria, la vida eterna y principalmente la comunión perfecta con el Padre. Todo eso es de Él. Y todo lo que Él ha asegurado por su obra, ahora es nuestra herencia en Él. Unidos a Él, nosotros ahora participamos de todo eso. Hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nuestra herencia no es principalmente algo material, es espiritual. En Juan capítulo 17, versículo 22, Jesús afirma que nos ha dado su gloria. En Mateo 5:5, Jesús afirma que nosotros heredaremos la tierra. Pero en última instancia, nuestra más increíble herencia es Dios mismo. Es estar con Él, conocerle más plenamente a Él, disfrutar y participar de su gloria para siempre. Nuestra herencia en Cristo es vida eterna, gloria futura, reinando la tierra en un reino inconmovible y sobre todo comunión eterna con Dios en Cristo. Esa es una gran bendición que tenemos en Cristo. Y el fundamento para esa bendición, dice Pablo en versículo 11, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel. Nuestra herencia no es incierta ni incondicionada, es determinada por el propósito eterno de Dios. Así como la elección y la adopción, la herencia también está anclada en la voluntad soberana de Dios. No depende de nosotros, depende de Él. No depende si queremos o si nos esforzamos, como dice Romanos 9:16, sino de Dios que tiene misericordia. Él, en su soberana voluntad, decide tener misericordia. Por lo tanto, no es si ganas o pierdes la herencia, es que Dios ya te la dio por su gracia en Cristo. Y la base soberana, la afirma Pablo, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios no solo planea, ejecuta perfectamente. Sin errores, sin injusticias, no hay nada fuera de su control. No hay nada que pueda frustrar su propósito. Todo será hecho conforme a lo que Él ha decidido hacer. Y observa bien la idea de Pablo. Esto incluye nuestra salvación, nuestra santificación y nuestra herencia futura. Tal como dice Isaías 46:10, que declara el fin desde el principio y desde la antigüedad todo lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Nuestra herencia está segura porque está en las manos de Dios soberano y todopoderoso. Pero al igual, esta bendición también tiene un propósito final, versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Dios nos ha dado una herencia, pero el último fin no somos nosotros, es su gloria. Nuestra salvación, nuestra adopción, nuestra redención y ahora nuestra herencia, todo apunta
apunta a esto: que Dios reciba toda la gloria. Que Dios sea exaltado por siempre. Y esto debe de transformar completamente nuestra manera de vivir. El creyente no vive sin rumbo y sin propósito. No vive atrapado en lo temporal. Cuando como cristianos sentimos que estamos perdiendo ante este mundo, recuerda la preciosa herencia que tenemos en Cristo. Porque no estás aquí para ti. Como cristiano, tu identidad no está en lo que el mundo requiere de ti, sino en la gloria de Dios, quien te ha hecho heredero con Cristo. Así que no definas tu vida por lo que pasa aquí, por tus caídas, por tus circunstancias, sino por lo que ya tienes asegurado en Cristo. Tenemos una gran herencia, maravillosas promesas y una eterna gloria futura, como para poner nuestros ojos en las cosas terrenales en lugar de ponerlas en las bendiciones espirituales que ya tenemos en Cristo. Como dice Colosenses 3:2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque como dice 1 Pedro 1:4, esta es una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. Las cosas terrenales se marchitan, pasan, se acaban, pero lo espiritual es eterno. Eso también nos ayuda a entender que nuestra esperanza no está en lo terrenal, ni en lo temporal. No esperamos un reino centrado en lo pasajero, sino la consumación de todas las cosas en Cristo, donde su pueblo disfrutará plenamente de esa herencia prometida para la alabanza de su gloria. Hermanos, esta bendición no es algo que estamos buscando, es algo que ya tenemos en Cristo. Nuestra identidad no está en lo que pasa en esta vida pasajera, sino en la herencia eterna que tenemos en Cristo. Qué gran bendición es ser herederos conforme a su propósito. Y ahora, quinta y última bendición, versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación. Observen aquí cómo Pablo introduce una verdad importante. Nos está mostrando el medio que Dios ha ordenado para la salvación. La salvación no llega por intuición ni por esfuerzo humano, llega por medio del evangelio. Dice que todas estas bendiciones se disfrutan después de escuchar el mensaje de la verdad. Ese es el evangelio, la proclamación de Cristo crucificado y resucitado. Y es por ese medio que Dios llama eficazmente a su pueblo. Como dice Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Dios ha establecido un medio claro para que creamos su evangelio. Y el orden es primero oír y luego viene la respuesta. Dice, y habiendo creído. El oír el evangelio produce una respuesta. Y esa respuesta puede ser fe o rechazo. Pero Pablo está hablando aquí de aquellos que escucharon y creyeron. Y es importante notar el orden. No comienza con la respuesta del hombre, sino con la obra de Dios. Dios escogió, Dios envió el evangelio, y entonces, habiendo creído, ahora participamos de estas bendiciones. Y eso no es una fe en uno mismo, en lo que puedes hacer, en obras meritorias. Esa es una fe en Cristo. La fe salvadora es una fe objetiva, porque el objeto de nuestra fe es la persona de Jesucristo. Y aún esta fe es el resultado de la gracia de Dios, como dice y enseña Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados
por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La persona oye el mensaje glorioso del Evangelio y cree. Pero detrás de esa fe está la obra soberana de Dios. Y ahí es donde viene la quinta bendición. Dice que al creer fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. En el mundo antiguo, un sello indicaba propiedad, autenticidad y protección. Y eso es importante porque eso quiere decir que Dios ha puesto su sello sobre nosotros. Ha marcado nuestras vidas como suyas. No pertenecemos más al mundo. No pertenecemos más al pecado. Pertenecemos a Dios. Y ese sello no es externo. Es el Espíritu Santo mismo habitando en nosotros. Y aunque ese sello no es visible externamente, sí tiene evidencias visibles. Aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo manifestarán, sí o sí, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. El sello asegura y el fruto lo evidencia. Esa es la bendición que tenemos en Cristo. Al Espíritu Santo como el sello de que nosotros ahora le pertenecemos por siempre a Dios. Pero además, es una garantía, un depósito, versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. La palabra garantía o arras habla de un anticipo, un adelanto que asegura lo que vendrá después. Es como un depósito que garantiza que el pago será cumplido. Eso significa que el Espíritu Santo no solo nos sella, nos asegura que Dios cumplirá lo que Él prometió. Es como si Dios hubiera puesto una parte de la herencia en nosotros ahora, garantizando que la herencia completa vendrá después. Y esto concuerda con 2 Corintios 1:22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Observa la gloria de esto. Él es quien prometió, Él es quien dio el depósito y Él es quien cumplirá. Nuestra seguridad no descansa de nuestra fidelidad, descansa en la fidelidad de Dios, confirmada por su Espíritu en nuestros corazones, habitando y morando ahora en nosotros que hemos creído. Y esta bendición que recibimos también tiene un propósito final. Versículo 14: con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. El Espíritu nos guarda hasta el final, y aquí está la razón de ello. Dice, con miras, es decir, lo que esperamos, la redención de la posesión adquirida de Dios. Y la frase posesión adquirida es muy importante. Literalmente apunta a algo que ha sido comprado y adquirido por un costo. ¿Y qué es esa posesión? Somos nosotros, los que hemos creído en Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios, aquellos que Él compró con la sangre de su Hijo. Fuimos adquiridos por Dios con precio de sangre preciosa. Y aunque eso ya es una realidad de nuestras vidas, todavía no es manifestada. Aún esperamos la redención completa, la glorificación, la consumación. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos dice que ya está garantizada. Dios terminará lo que comenzó. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y todo esto tiene un fin supremo: la alabanza de su gloria. Fuimos adquiridos por
alabanza de su gloria. Somos hechos un pueblo para alabarle a Él para siempre, para glorificar su santo nombre por toda la eternidad. Y esto debe de transformar completamente el cómo vivimos. El creyente no debería de vivir inseguro, porque la certeza de la salvación no descansa en nosotros. No podemos vivir dependiendo de nuestras emociones cambiantes, porque el Dios que prometió es inmutable. Nuestra seguridad no está en nosotros, está en el sello del Espíritu que Dios mismo ha puesto en todos aquellos que han creído. Tu fe, en los momentos aún más difíciles, debe de aferrarse a esta verdad. Dios me compró y me ha sellado como garantía de una herencia gloriosa. Esto debe de darte alas para pelear contra el pecado. Es porque Dios mismo nos ha marcado que Él nos guardará y nos llevará hasta el final. No está en tu desempeño. No debes de descansar en tu desempeño, sino en la obra completa de Dios en Cristo. Confía en aquel que te selló, porque Él te sostendrá. Y al igual que las otras bendiciones que tenemos, hermanos, esta bendición no es algo que estamos buscando, es algo que ya tenemos en Cristo. Nuestra identidad no está en nuestra inseguridad, sino en la seguridad que tenemos por el sello de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué gran bendición es haber sido sellados por el Espíritu para nuestra seguridad. Para terminar, hermanos, habiendo visto la verdad de todas estas bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales en Cristo, la pregunta es inevitable: ¿cómo debemos de vivir ahora? Si tu nueva identidad está en Cristo, bajo todas estas bendiciones, tú ya no puedes vivir como si fueras la misma persona de antes. Muchos creyentes siguen viviendo definidos por su pasado, por su pecado, por su culpa, por su inseguridad, cuando Dios ya los definió en Cristo. Viven como si no tuvieran ninguna de estas bendiciones, negando en su práctica lo que Dios ya declaró en su palabra. Y eso es incredulidad. Pero al mismo tiempo, viven como si esta vida lo fuera todo, con decisiones, prioridades y pensamientos gobernados por lo temporal, olvidando que tienen una herencia preciosa y eterna en Cristo. Eso es inconsistente con la nueva identidad que ahora tenemos en Cristo. Y hermano, si tú no estás viviendo de acuerdo a la identidad que ahora tienes en Cristo, si tú no te has podido identificar con estas bendiciones espirituales, aún es tiempo de arrepentirte y de volver a mirar a quien te ha dado una nueva posición en Cristo. Deja de vivir como esclavo cuando tú ya has sido redimido. Deja de vivir como huérfano cuando tú ya tienes un Padre Celestial que te ama. Deja de vivir en condenación cuando tú ya has sido justificado. Deja de vivir como si no fueras a llegar a la gloria, porque tú ya has sido sellado si has creído en el nombre de Jesucristo. Y deja de vivir para lo que se pierde, para lo terrenal, cuando tienes una herencia que no se marchita, que es eterna y que es preciosa. Tu realidad no se define por lo que fuiste, ni por lo que ves o sientes ahora, sino por lo que ahora eres en Cristo. Y Pablo ha sido claro: en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él, en Él. Esa es la frase que domina el pasaje. Las bendiciones no están fuera de Cristo, no se ganan, no se construyen, no se mantienen
mantienen por esfuerzo humano. Dios nos escogió. Cristo nos redimió. El Espíritu Santo nos selló. Es el Dios trino y santo obrando para nuestra salvación. Por eso nuestra salvación es segura. Es obra de Dios de principio a fin. Todo descansa en Él. Y hermanos, espero que hayan notado la intencional repetición que ya tenemos en Cristo. Que ya tenemos en Cristo. Porque fuera de Cristo, ninguna de estas bendiciones es nuestra. Pero en Cristo, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Eso es lo que nos muestra este texto. Nuestra identidad está completamente definida por nuestra nueva posición en Cristo. Y si eso es verdad en tu vida, debes dejar de vivir como si aún fueras lo que Cristo ya transformó. Ya no eres el antiguo hombre, ahora eres una nueva criatura transformada por la obra de Cristo. Y sé ahora lo que Dios te ha definido que eres en Cristo. Porque estas bendiciones espirituales no son algo que deberías estar buscando si estás en Cristo. Es algo que ya tenemos en los lugares celestiales en Cristo para toda la eternidad. Y esa nueva posición en Cristo es lo que debe de definir tu identidad y por lo tanto la manera en la que vives cada día. Y la única respuesta correcta a nuestra nueva posición en Cristo es vivir para la alabanza de la gloria de Dios. No hay otra mejor respuesta. Vive ahora conforme a lo que ya eres en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios glorioso y eterno, gracias te damos por todas estas preciosas bendiciones espirituales que nos han sido dadas en Cristo. Cuánta bendición nos has dado en Cristo al habernos escogido, redimido, tu Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, sellándonos. Toda la obra es tuya, toda la gloria es tuya. Y eso es lo que tu pueblo quiere hacer: adorarte, glorificarte, obedecerte, honrarte. Transforma nuestras vidas, sigue transformándonos por medio de tu verdad, y podamos tener estas bendiciones espirituales que estén moldeando constantemente nuestras vidas. Obra en cada uno de nosotros santidad, obra obediencia, y podamos ser siervos para tu gloria. Bendito seas. Amén.